Saludos todos, bienvenidos a otra entrega de Literatura del Derecho. Con ustedes, su servidor, productor y conductor Miguel Ángel Durán. En esta entrega voy a hablar brevísimamente sobre algún contenido de la educación dominicana, específicamente. Sobre lo que tiene que ver con la Constitución de la República y la Ley General de Educación 66-97. Y de inmediato con el desarrollo. Fíjense, en nuestras escuelas normales, en la educación dominicana, es común la ausencia, lamentablemente, esta antítesis, de politécnicos. Son escasos los politécnicos. Aquí deberíamos tener muchos politécnicos. Nuestra educación normalmente enseña de forma teórica, lengua española, matemáticas, naturales, biología, física, química, etcétera, historia, ahora bien, y otras. Ahora bien, desde el punto de vista técnico de lo que es la preparación en áreas como electricidad, carpintería, plomería, belleza y otras, estamos lamentablemente muy ausentes. Y digo lamentablemente porque República Dominicana cuenta con miles de profesionales en el derecho, en la medicina, en la contabilidad, en la economía, en la política y en muchas otras áreas. Sin embargo, hemos descuidado la parte técnica, porque no todo el mundo quiere ser profesional, o por lo menos en el nivel superior. Y muchos quieren ser profesional, pero ayudándose técnicamente. Se lo merecen, porque nuestra Constitución, el Estado, debe garantizar todo eso. Y también la Ley Orgánica de Educación 66-97. Toda esta composición, si nosotros la trabajamos definitivamente, si el Estado Dominicano fortalece las escuelas, la educación, tendríamos estudiantes en el bachillerato, en básica, media, preparados para resolver problemas técnicos de computadoras, problemas de electricidad, problemas de plomería, que en muchos hogares dominicanos es un tema que definitivamente hay que tratarlo, porque nosotros tenemos en esta isla muchos lugares donde el recurso natural del agua es deficiente y ausente en muchos casos, y muchos se deben a el desperdicio de agua, por ejemplo, para citar esta área que es vital para la vida, el desperdicio de agua por alguna manguerita, por alguna piececita, qué sé yo, que le hace falta un tubo, una tubería, una conexión, una pegadera, que técnicamente tiene que ser abordada por uno de la CAS o de INAPA o del acueducto o alguien experimentado, como en muchos barrios, que improvisan técnicos que no son técnicos propiamente, pero improvisan y reparan y arreglan, al igual que en electricidad, que tiene que contarse con las sedes, de sur, de norte, de este, del otro, menos tuyo, pero bueno. Y todas esas cuestiones pueden ser resueltas o facilitadas si contamos con verdaderos técnicos. Así como desarrollar el deporte también en los politécnicos, la enseñanza de la cultura deportiva, no solamente desde el punto de vista de la práctica física, sino también de la práctica emocional, de la práctica sana, de la práctica de salud del ejercicio físico. Todas estas cuestiones técnicas tendrían que fortalecer la educación dominicana, fortalecerían el sistema educativo dominicano de una naturaleza tal que podíamos ser un país muy competitivo en cualquier área en el mundo, en cualquier área. Profesionales que pueden ser exportados o técnicos que pueden ser exportados para cualquier país que necesite por asuntos de emergencia, de catástrofe, lo que sea, técnicos en aquello, técnicos en lo otro, etc. Pero para eso necesitamos que el Estado realice su función como tal, como lo establece la Constitución de la República. Y la Ley Orgánica 66-97, a pesar de que tiene una modificación, también se fortalezca en lo que tiene que ver con la implementación de más politécnicos, con la educación más técnica, no solamente en las áreas comunes y tradicionales, sino también que preparemos gente que sepa de electricidad, con todo el cuidado, con toda la metódica,
gente que sepa de plomería, gente que sepa de agronomía, de agricultura, porque sin la agricultura el mundo se vería drásticamente en peligro. Y nosotros, estos países como los nuestros, dependen bastante de la agricultura. Hay muchas informalidades de la agricultura, muchos agrónomos que si no tienen unas mejores condiciones no van a trabajar, no laboran, no hay condiciones, pero nosotros debemos darle importancia a todo esto abajo, en las raíces de las escuelas. Fortalecer eso, que los estudiantes amen la tierra, amen el suelo, amen sembrar, amen cosechar, se enamoren y que sepan que de la tierra es que se produce casi todo en la vida. De ahí emana casi todo en la vida, por no ser exageradamente diciéndolo todo. Entonces, estas cuestiones deben ser fortalecidas. Y para ello vamos a presentar rapidísimamente una breve lectura de la Constitución y de la Ley 6697 para que tengamos una idea de que hay base suficiente jurídica para poder establecer e implementar mayores labores técnicas en las escuelas. Ese % que se entrega en educación, que hay muchas pugnas cada vez que viene un ministro, cada vez que viene un cambio de gobierno y todo este tipo de cosas, muchos cuestionamientos, mucho despilfarro de dinero, hay cuestionamientos de ingenieros que no han terminado escuelas y que tampoco los terrenos aparecen y muchísimas otras situaciones, cuando esa verdadera inversión en las escuelas que existen, en mejoras salariales para los profesores, en contratación de técnicos, y vinculados a un poco pedagógico o acompañados de los pedagogos y andragogos, pueden fortalecer a muchos estudiantes de nivel básica, media, intermedia, secundaria, para que puedan ser técnicos, para que puedan aprender a reparar en la casa, en el hogar, en el barrio, en el sector donde viven, qué sé yo, desde una tabla, desde una plancha, desde una tubería que está despilfarrando agua, que no permite que le llegue a los vecinos, entre muchísimas otras cosas que la imaginación del dominicano tiene que enfatizar. Miren lo que establece la Constitución con respecto a esta particularidad. El artículo 8 de nuestra Carta Magna de la Constitución de la República Dominicana dispone lo siguiente: función esencial del Estado. Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona. Entiéndase, de la persona, de todo ser humano. El respeto a su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Esto lo detengo aquí porque ¿cómo se puede desarrollar de forma igualitaria, equitativa y progresiva si en colegios y en pocas escuelas hay apoyo técnico? La mayoría de escuelas en su tanda extendida no han podido formalizar cursos de música, ampliar el deporte y otras áreas técnicas que originalmente era parte de la idea de ese horario y jornada extensiva. No solamente la desocupación de padres y madres que tenían que estar en el servicio laboral o que están en el servicio laboral o que puedan desarrollar sus actividades de trabajo. No solo eso, sino que el estudiante pudiera ocupar más horas con cierto nivel de equidad entre la teoría y la práctica. Su nivel de distracción acompañado también de la progresión, de buscar alternativas que le permitan desarrollar cuál va a ser su intención, cuál va a ser su preparación, dónde va a inclinarse, en qué área va a desarrollarse, si es en un área física, un área intelectual, si es en un área deportiva, si es en un área cultural, si es en un área técnica. Todo esto ha hasta ahora fallado. La Constitución establece esas normativas y esto que estamos desarrollando es parte de eso. Y si no se enfatiza, si no se prioriza eso, el Estado no estará cumpliendo con ese rol en esas condiciones. Y la ley orgánica, la ley 6697, también establece principios que deben ser seguidos, que deben ser cumplidos, que no solamente deben ser pura literatura en una ley o en una constitución, sino que tienen que desarrollarse, tienen que dinamizarse, crearse áreas, invertirse. No solamente es construir muchas escuelas, porque nuestro problema en República Dominicana no es de cantidad, es de calidad. Nosotros necesitamos
no más profesionales, sino más y mejores profesionales, más y mejores abogados, más y mejores ingenieros, más y mejores médicos, más y mejores de todos los profesionales. Tiene que acompañar la calidad a la cantidad necesariamente. Si nosotros tenemos estudiantes que desarrollan áreas técnicas, nosotros no vamos a estar esperando que un técnico de INAPA venga a reparar un agua en un barrio de la capital o de la provincia donde corresponda, donde se denomine, y entonces ya cuando llegan técnicos, ha habido un despilfarro y un daño medioambiental que no podemos describir por palabras ni por aquí tampoco. Sin embargo, si nuestras provincias, nuestras comunidades cuentan con estudiantes de nivel básico, primario, intermedio y otros que estén preparados en áreas técnicas, pudiéramos aprovechar todo ese material humano y técnico para poder resolver muchísimos problemas de nuestras comunidades. Tenemos que pensar en eso. Concluyo diciendo esta parte, que todo esto dice dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, porque todos y todas merecemos oportunidades y condiciones a través del Estado para poder dinamizarnos y desarrollarnos progresivamente, conforme a que yo lo leí anteriormente. Entonces, estas son situaciones que deben ser atendidas cuanto antes. La política educativa tiene que desarrollarse inicialmente sobre esa base, viendo esa base, pero extendiendo ese orden a la Ley General de Educación, al presupuesto de educación, priorizando la preparación técnica. Hoy más que nunca, República Dominicana requiere de más y mejores técnicos en todas las áreas, para que tengamos mayor diversificación, mayor preparación en todos los contenidos técnicos. Entonces, con respecto a la Ley General de Educación, a la Ley 66-97, nosotros vamos también a leer lo que establece el artículo 4. El artículo 4 dice lo siguiente: principios y fines de la educación dominicana. La educación dominicana se fundamenta en los siguientes principios. A. La educación es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educación integral que le permita el desarrollo de su propia individualidad y la realización de una actividad socialmente útil. Ahí lo está diciendo claramente. Útil, adecuada a su vocación y dentro de las exigencias del interés nacional o local, sin ningún tipo de discriminación por razón de raza, sexo, credo, posición económica y social o de cualquier otra naturaleza. Es decir, se deben otorgar esas oportunidades para ver la vocación de cada quien. ¿Cómo descubrir la vocación de un buen electricista, de un futuro gerente eléctrico, o de otra área, de química, de física, de lo que sea, si no se permite el desarrollo de las áreas técnicas? Convertir muchas escuelas, la mayoría en politécnicos, que permitan ese desarrollo, que permitan esa individualización, que permitan ese crecimiento, que permitan descubrir y explorar y explotar ese gran potencial y vocación que tienen muchos otros estudiantes, muchos estudiantes de básico, de medio. Esto, no lo voy a leer todo, pero es una iniciativa con el propósito de que las autoridades competentes y correspondientes se inclinen a ver el respeto de la Constitución en su artículo leído, específicamente en el artículo 8 de la Constitución, y también en la Ley General de Educación 66-97, específicamente en el artículo 4 y 5, que establecen principios y todo eso. De modo que hacemos el llamado para que se fortalezca los cursos técnicos, las áreas técnicas en todas las escuelas, en todas las escuelas y en los niveles de acuerdo a las capacidades, que esos recursos que genera la educación y que ingresan a la educación, el 4%, etcétera, se desarrollen en ese ámbito técnico para que podamos tener más y mejores técnicos en muchas áreas y las comunidades puedan desarrollarse y puedan crecer, que no tengan que estar esperando una profesión, una carrera universitaria para optar por un empleo, cuando pueden ser su propio gerente, pueden hacer su propia empresa a través de su potencial, de su capacidad, una capacidad ya otorgada por las facultades de la Constitución y de la Ley General de Educación. Autoridades, este es un llamado. Espero que esto no sea simple literatura del derecho. Espero que esto se convierta en realidad,
porque lo necesitamos, porque el país lo exige. Muchos países son competitivos en muchas áreas, precisamente porque apoyan en la educación no solamente la construcción de edificios, no solamente la ampliación de escuelas, sino acompañada con mejoramiento salarial de maestros, condiciones de maestros y también de la extensión de áreas técnicas que corroboran con la capacitación de los estudiantes para determinar su vocación y contribuir a su desarrollo. Espero que esto no se quede ahí en simples palabras, como dije anteriormente, en simple literatura. Esto fue La Literatura del Derecho con Miguel Ángel Durán. Si le gustó, dele like, suscríbase a este canal y reproduzca para que llegue a las voces y a las autoridades que deben velar por esta iniciativa, que la conocen muchos, que se ha debatido durante muchísimo tiempo, eso es obvio. Sin embargo, no se ha diseminado un plan estratégico para que esto tenga una vigencia y repercute definitivamente en el desarrollo de nuestro país. Bendiciones.